Hola, bendiciones. Me alegra tanto de que estés aquí, de que puedas escuchar estas palabras. Este es un tiempo a solas con Dios, donde buscamos la voz del Señor a través de la palabra. Y hoy estaré hablando bajo el tema: la oración no siempre cambia el plan, muchas veces cambia el que ora. El versículo base lo tenemos en Mateo 9:37 al 38. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tendremos otro versículo de apoyo, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy quiero hablar de un tema que, si soy honesta, confronta muchísimo el corazón del ser humano: la oración. Pero no solamente la oración como disciplina cristiana, no la oración como hábito, no la oración como lista de peticiones, sino aquella oración como un lugar donde Dios empieza a tocar lo más profundo de nosotros y ordenarnos por dentro. Porque creo que muchos hemos crecido con la idea de que orar es principalmente pedirle a Dios que cambie algo, que cambie una circunstancia, abra una puerta, quite un dolor, arregle una situación, que nos dé una respuesta, que nos saque de una temporada difícil, que mueva aquello que nos está pasando. Y no estoy diciendo que eso está mal. La Biblia nos enseña a pedir, nos enseña a clamar, nos enseña a presentar nuestras necesidades delante de Dios. Nos enseña a interceder, a gemir, a suplicar, a tocar el corazón del Padre con confianza. Pero con el tiempo, el Señor me ha ido mostrando algo. La oración no existe solamente para cambiar lo que está a mi alrededor. Muchas veces la oración existe para cambiar lo que está dentro de mí. Y muchas veces pareciese que nos sentamos a orar o nos arrodillamos a orar delante de Dios para intentar convencerlo de hacer las cosas como a nosotros nos gustaría. Y orar no es tratar de torcerle el brazo al cielo. Orar no es repetir palabras hasta que Dios oiga: tienes razón, no había pensado en eso, déjame cambiar mi voluntad para acomodarla a la tuya. No, la oración es algo mucho más santo que eso. La oración es el lugar donde mi corazón deja de pelear con Dios y empieza a rendirse a Él. La oración es ese lugar donde mis emociones, mis deseos, mis tiempos, mis miedos, mis planes empiezan a ser confrontados por la voluntad de Dios. La oración es el lugar donde Dios no solo escucha mi voz, también corrige mi alma. Y yo no sé si te ha pasado, pero hay veces en las que llegamos a la oración queriendo que Dios cambie una situación y terminamos levantándonos de ahí, dándonos cuenta de que el primero que necesitaba ser cambiado era nuestro corazón. Hay veces en las que entramos a la presencia de Dios queriendo una respuesta y salimos con rendición. Entramos queriendo una puerta y salimos con una corrección. Entramos queriendo que Dios nos quite la temporada y salimos entendiendo que Él quiere sostenernos en medio de ella mientras forma algo precioso dentro de nosotros. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, de cómo la oración no siempre cambia el plan, pero sí muchas veces cambia al que ora, o sea, a nosotros. De cómo hay oraciones que no nacen para informarle algo a Dios, sino para llevarnos a nosotros a alinearnos con lo que Él ya habló. Y de cómo en ocasiones Dios te va a mandar a orar por algo porque en el proceso te está preparando para convertirte en parte de esa respuesta. A veces, sin darnos cuenta, tratamos la oración como si Dios necesitara ser puesto al día sobre nuestras vidas, como si tuviéramos que explicarle todo con lujo de detalles para que entonces recién entienda la gravedad de lo que estamos viviendo y decida actuar a nuestro favor.
Pero la realidad es que Dios no descubre nada en la oración. Dios no se sorprende, Dios no recibe información nueva. Dios no necesita que tú ores para entender ni enterarse de que estás herido, cansado, confundida, ansiosa, necesitada. Él ya lo sabe. La Biblia dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce toda. Él conoce nuestros pensamientos, el final desde el principio, las intenciones del corazón, la necesidad antes que la articulemos, la herida que no hemos podido nombrar, la batalla que nadie más ve. Él conoce la pregunta que no hemos tenido fuerzas para verbalizar. Entonces, si Dios ya sabe, ¿para qué oramos?, dirían ustedes. Oramos porque la oración no es un mecanismo de información, es un espacio de comunión, no es para que Dios conozca lo que pasa en nosotros, es para que nosotros expongamos voluntariamente a su presencia. Esa es para abrir el alma, es para rendir todo lo que cargamos, es para llevar delante del Padre lo que nos pesa, no porque Él lo ignore, sino porque nosotros necesitamos ponerlo en sus manos. La oración es la invitación de Dios a vivir en dependencia, no en autosuficiencia. Es el recordatorio de que no fuimos diseñados para procesar la vida sin Él. Es la evidencia de que el corazón del creyente no está llamado a sostener todo, sino a correr una y otra vez al lugar secreto para ser ministrado por el Padre. Y esto me parece tan hermoso porque nos recuerda que la oración no nace de la ignorancia de Dios, sino de ese amor. Él no nos manda a orar porque no sepa, nos manda a orar porque quiere una relación, porque quiere que vengamos, porque quiere escuchar nuestra voz, porque quiere formar en nosotros una vida de intimidad y dependencia real. Y aquí pueda que el tema se ponga profundo. A veces con nuestra oración queremos torcer la voluntad de Dios y no alinear nuestro corazón a ella. Muchas veces llegamos a la oración con una lista de cosas que quisiéramos que Dios hiciera. Y no está mal llevar peticiones al Señor, no está mal clamar por tu milagro, no está mal pedir una puerta, una provisión, una sanidad, una restauración. La Biblia nos enseña a pedir, a tocar y a buscar. Pero el problema aparece cuando nuestra idea de oración se vuelve esta: voy a orar hasta convencer a Dios de que haga exactamente lo que yo quiero. Y ahí es donde necesitamos recordar algo. Dios no es genio que sale de la lámpara para ejecutar nuestros deseos. Dios es Padre, Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es soberano. Dios ve lo que yo no veo, sabe lo que yo no sé y entiende lo que mi mente finita jamás alcanzará a comprender por completo. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Qué hermoso que cuando Jesús nos dio el modelo de oración, no dice: haz lo que yo quiero, Señor, acomoda el cielo a mis tiempos, cambia tu plan hasta que parezca a lo que yo quiero, que se parezca al mío. Jesús no nos enseña a orar como una postura de humanos. Él nos enseña a orar en rendición, con una postura donde la oración no gira alrededor de imponer mi agenda, sino de abrazar la del Padre. Y esto confronta mucho porque todos tenemos áreas donde queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Todos tenemos peticiones donde, si somos honestos, no solo estamos pidiendo, estamos empujando, insistiendo, tratando de negociar, intentando evitar el proceso, queriendo que Dios nos dé una salida que parezca a la que nosotros queremos, a lo que buscamos. Pero la oración madura no es solo saber pedir. La oración madura es la que aprende a decir: Señor, esto es lo que deseo, esto es lo que me duele, esto es lo que quisieras, pero por encima de todo, hágase tu voluntad.
porque tu voluntad es más sabia que mi deseo y tu plan más santo que mi desesperación. Y no se los estoy diciendo desde un punto superficial, se los estoy diciendo porque desde hace meses, años creo más bien, yo le pedí al Señor sobre una situación y yo le decía que yo quería ver el mapa completo. Permíteme ver qué hay detrás de esta situación, permíteme ver, déjame intentarlo una vez más, porque esto es lo que yo deseo. Tú conoces mi alma, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos. Y el Señor en este último tiempo me llevó precisamente a principios de año a entender la rendición. Y yo no entendía por qué la rendición salía tantas veces en los últimos meses. ¿Por qué Él me hablaba tanto de oración, rendición, su voluntad? Y apenas ahorita empiezo a entenderlo, empiezo a verlo. Y eso no es una resignación fría. Eso a veces es confianza, ¿sabe? Eso es decir, Padre, yo no entiendo, pero confío en que tú sí. Eso es descansar en la voluntad de Dios. No nace de la indiferencia, sino de su amor, de su sabiduría y de su visión eterna. Yo aprendí a soltárselo todo, porque muchas veces yo dije, Señor, te traje esto al altar, ¿y por qué no sucede? Porque quería mi voluntad. Yo ponía el asunto en el altar, pero cuando ya Dios tardaba, lo volvía a coger con mis propias fuerzas. Y eso no es lo que Él nos llama a hacer. Yo no conocía la rendición ni aceptar la voluntad absoluta de Él. Es ahora que lo estoy aprendiendo. Y si hay un lugar donde vemos la pureza de la oración rendida, es en Getsemaní. Jesús, en la antesala de la cruz, ora al Padre y su oración es profundamente humana y profundamente santa. Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso lo encontramos en Lucas 22:42. Qué oración tan intensa, tan verdadera, tan vulnerable. Y cuando yo leía esto, yo pensaba en la situación que yo estaba viviendo y el Espíritu me decía, Jesús no finge que no le duele. Jesús no finge que no siente el peso de lo que viene. No actuaba como si la copa no fuera amarga. No reprimía su humanidad para parecer más espiritual. No. Él expresa su dolor delante del Padre. Él abre su corazón. Él deja ver el peso del momento. Y entendí que el Espíritu me empezaba a decir eso porque muchas veces yo quise ser tan fuerte que no quise mostrar lo que sentía, lo mal que me sentía no obtener mi voluntad, lo mal que me sentía el sentir quizás rechazo. Y esta vez tuve a alguien que Dios mandó que me dijo, permítete sentirlo todo. Y empecé a dejarme sentir, empecé a llorar, empecé a vivir el duelo de soltar verdaderamente mi voluntad, mi deseo, quizás hasta lo que era un sueño para mí. Y a través de yo poder en verdad mostrarle mi corazón y de ir al Padre y rendirme ante Él, Él ha ido sanando muchas heridas en mi vida. Al mismo tiempo que en medio de esa honestidad que se rinde, eso Dios empieza a trabajar de forma que nosotros no podríamos entenderlo humanamente. Dios no quiere una oración donde fingimos que no nos importa, que lo que estamos atravesando no duele. No quiere una oración donde escondamos
todo lo que sentimos para parecer más maduros y espirituales. El Señor me enseñaba que la oración rendida es aquella en la que puedo decirle a Dios la verdad completa de mi corazón y aún así poner esa verdad debajo de su voluntad. Y aunque a veces no había fuerza, yo le decía: Señor, escudriñame, hazme soltar inclusive aquellas cosas que no concibo sentir, porque el dolor de esta situación me está atravesando el alma. Porque sé que hay mucho más para trabajar. Y esa era mi oración: Señor, no quiero terminar esta temporada sin que se haya purgado todo aquello que tú quieras sacar de mí. Y empecé a decirle: Señor, esto me duele. Señor, yo quisiera otra respuesta. Señor, yo habría elegido otro camino. Señor, me cuesta aceptar esto, pero no quiero vivir aferrada a mi voluntad. Quiero que la tuya se cumpla en mí, aunque me cueste, aunque me duela. Y una de esas veces yo sentí que el Espíritu me susurraba: ¿entendiste el Getsemaní? Porque una y otra vez el Señor me llevó a Getsemaní en los últimos meses. Y creo que lo pueden ver en los devocionales anteriores, que les hablaba del Getsemaní en diferentes puntos de vista. Jesús no fue un hijo negando su dolor, sino un hijo rindiendo su voluntad. Y eso nos enseña que la oración no siempre quita la copa. A veces fortalece al corazón para beberla con obediencia. Eso a mí me mutiló el ego de una forma tan espectacular que yo le di gracias a Dios cuando lo pude entender. Hay oraciones que no nacen para cambiar la temporada, sino para formarte dentro de ella. Esto me parece una de las cosas más profundas de nuestra vida con Dios. Porque hay momentos en los que nosotros entramos a la oración esperando que Dios cambie el escenario, pero Él decide trabajar primero en el alma del que está dentro de ese escenario. Tú entras a la oración pidiendo: Señor, sácame de aquí, y Él comienza a trabajar en tu paciencia. Tú empiezas a pedir: Señor, cambia a esta persona, y Él comienza a confrontar tu orgullo, tu herida, tu necesidad de control. Muchas veces decimos: Señor, abre esta puerta ya, y Él empieza a enseñarte a esperar. Llegamos al Señor diciéndole: quítame esta carga, y Él empieza a mostrarte cuánto has querido cargar ese peso solo. Hay tantos ejemplos de esas cosas que nosotros a veces vamos y le decimos al Señor, como: Señor, arranca esta espina, y Él empieza a revelarte que su gracia sí es suficiente para sostenerte, aun si la espina no desaparece de inmediato. Y aquí hay una verdad que a veces cuesta abrazar. No toda oración nos va a cambiar de estación, pero toda oración verdadera puede cambiar el corazón nuestro. El corazón que se quede en la presencia de Dios. La oración reordena por dentro. Nos enseña a romper nuestra prisa, a confrontar nuestra rebeldía, a sanar nuestra ansiedad, a desenmascarar ídolos que vamos creando. Empieza a llevarnos de la queja a la confianza, del control a la rendición, del temor a la dependencia. Y no porque Dios ignore tu necesidad, sino porque Él sabe que a veces el milagro más urgente no está afuera de ti, sino dentro de ti. Hay un pasaje que me parece hermosísimo para entender esto. Jesús mira a la multitud y dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor al Señor de la miel que envía obreros a su mies. Y uno podría pensar que Jesús solo estaba dando una petición de intercesión: oren para que Dios levante gente, Dios levante algo.
Pero lo fuerte es que en el capítulo siguiente, Jesús envía a esos mismos discípulos. Cuando yo leí eso, yo gritaba y yo aplaudía como una loca. Es decir, les dijo que oraran por obreros y en el proceso los estaba preparando a ellos para convertirse en esa respuesta, en ser ellos esos obreros. Esto me parece tan impresionante porque revela una dimensión de la oración que a veces no vemos. Hay oraciones que Dios pone en tu boca porque quiere empezar a trabajar en ti primero. A veces quizás oramos diciendo, Señor, levanta a alguien que vaya. Y Dios te dice, te estoy enviando a ti. Señor, manda a alguien que consuele a esa persona. Y Dios te impulsa a escribirle. Señor, mira, sana esta relación, esta situación. Y Dios empieza a confrontarte con el perdón que tú debes dar. Es precioso. Y para entender esto, también el Señor me tuvo que pasar por muchas cosas. Y yo se los estoy relacionando con mi vida porque yo creo que un devocional es más que una prédica. Es ver cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir. Cuando yo leí este mensaje, muchas veces quizás hay cosas que no nos agradan de personas, incluso de nuestra propia iglesia. Y empezamos a decir, Señor, muestra, Señor, haz esto. Y empezamos a quejarnos. Y cuando yo leía esto, era que esta palabra me hablaba y me decía, ora tú, empieza por ti. Y eso cambia por completo la manera en que vemos la oración. Porque ya no es solamente Señor, haz algo, sino también Señor, muéstrame si parte de lo que estoy pidiendo eres tú queriéndolo hacer a través de mí. Bastante confrontante, ¿verdad? Pero también es hermoso porque significa que la oración no solo nos conecta con la respuesta, muchas veces nos convierte en la persona capaz de caminar dentro de ella. La oración te lleva de querer controlar a aprender a confiar. Si algo he aprendido es que muchas de nuestras luchas en la oración tienen que ver con el control. No siempre queremos admitirlo, pero a veces oramos desde la ansiedad, no desde la confianza. Oramos porque queremos asegurarnos de que las cosas salgan como las imaginamos. Oramos para intentar mover a Dios hacia nuestro favor, a nuestro calendario. Oramos desde la desesperación de no saber qué hacer con la incertidumbre. Y ahí la oración se vuelve un lugar hermoso de confrontación, transformador, porque cuando de verdad nos quedamos en la presencia de Dios, Él empieza a mostrarnos cuánto de nuestro dolor está mezclado con nuestra necesidad de controlarlo todo. Nos damos cuenta que no solo queríamos una respuesta, queríamos la respuesta específica, queríamos el sí forzado. A veces no buscamos la provisión, buscamos que llegue de la forma en que nosotros queremos. Y entonces la oración empieza a desarmarnos, empieza a enseñarnos que confiar no es entenderlo todo, es descansar en el carácter de Dios, que rendirse no es perder, es colocarse en las manos del Padre, que soltar el control no significa que todo se va a desordenar, sino que estamos dejando de jugar a ser Dios para volver a nuestro lugar de hijos. La oración verdadera siempre le va a otorgar el control a Dios y te lo va a quitar a ti. Eso, aunque incómodo, es parte de su gracia, porque el control parece protegernos, pero en realidad nos asfixia, nos pone el peso de sostener lo que nunca nos correspondió sostener, nos llena de ansiedad por resultados que no podemos producir por nosotros mismos, nos roba el descanso porque nos hace creer que si no estamos empujando algo todo el tiempo, todo se va a derrumbar. La oración viene a decirnos,
No eres Dios, no tienes que cargarlo todo. Descansa, confía, entrégame lo que no puedes sostener. Y ahí es donde yo les decía, a veces la respuesta a tu oración no es un cambio de circunstancias, sino una transformación. Y este es el centro de este mensaje. A veces la respuesta que Dios te da no se parece a la que tú esperabas. No quita la tormenta de inmediato, no cierra el proceso en el tiempo que tú quieres, no te da el sí que estás esperando, no cambia de inmediato a la persona por la que llevas tiempo orando. No te mueve del lugar incómodo tan rápido como querías. Pero mientras tú oras, algo sí está pasando. Dios está trabajando en ti, fortaleciendo tu fe, enseñándote a esperar, revelándote áreas de tu corazón que necesitan ser sanadas, ordenando tus afectos, rompiendo ídolos. Te está llevando a una intimidad más real, enseñándote a depender. Está sanando la imagen retorcida que a veces tenemos de Él. Está enseñándote a amarlo por quien Él es, no solo por lo que esperas que haga. Y eso no hace una pequeña petición. Eso lo hace un corazón realmente entregado a la voluntad de Dios. Y no significa que lo que a ti te duele a Él no le importe. No significa que Él sea indiferente, significa que Él está haciendo una obra más profunda de lo que puedes ver desde la superficie. Hay oraciones que no terminan en un milagro visible inmediato, pero sí terminan en un corazón más rendido, más sano, más libre, más confiado, más lleno de Dios. Y honestamente, ese es el verdadero milagro. Orar no es dejar de pedir, es aprender a pedir con las manos abiertas. La Biblia nos invita a pedir, a clamar, a perseverar, a tocar la puerta y derramar el alma, a presentar nuestras peticiones en acción de gracia. La clave no es dejar de pedir, la clave es aprender a pedir con el corazón rendido. Y al mismo tiempo sostener esa petición con las manos abiertas, no cerradas, sin imponer, sin exigir, sin manipular, sin convertirte ese deseo que tienes en un ídolo. Pedir con las manos abiertas es decir, Padre, aquí está mi clamor, pero mi paz no va a depender de que tú hagas exactamente esto como yo quiero. Mi paz va a depender de saber que estoy en tus manos. Y quiero cerrar esto con una pequeña reflexión. Tal vez hoy llegaste a este mensaje con una oración en el corazón que todavía no tiene la respuesta que esperaba. Tal vez lleva días, semanas, meses, años pidiéndole algo a Dios. Quizás estás cansado, doliéndote por no entender, estás luchando con la sensación de que el cielo guarda silencio. Tal vez sigues pidiendo lo mismo y no sabes qué hacer con la espera. Y hoy yo no quiero darte una frase vacía, no quiero minimizar el dolor de nadie, no quiero decir que dejes de pedir o que fijas que no te importa. Quiero recordarte lo más profundo. Cada vez que entras a la presencia de Dios, algo está pasando, aunque no siempre lo veas de inmediato. Tal vez la circunstancia todavía no cambió. La puerta no está abierta. La respuesta no llegó. Pero si has estado orando de verdad, si has estado yendo al lugar secreto, si has estado derramando tu alma delante del Padre, entonces ten la certeza de que Él no ha permanecido indiferente. Quizás mientras tú esperas ese cambio de escenario, Él está sanando tu corazón. Quizás mientras buscas una salida, Él está formando en ti la capacidad de confiar. Mientras tú insistes por una respuesta, Él está arrancando el miedo, el control, la ansiedad, el orgullo que te estaba robando la paz. Y recuerda, no hay oración pequeña.
Una oración del corazón es santa, porque la oración verdadera no solo busca un milagro, también se deja moldear por el Dios al que se le está hablando. Así que no dejes de orar, no dejes de buscarlo, no dejes de pedir, pero entre en la presencia con el corazón dispuesto, no solo a hablar, sino también a ser transformado, dispuesto, no solo a presentar tu agenda, sino a rendirte a la suya. Porque si la oración puede cambiar circunstancias, pero es a los tiempos de Dios. Dios responde a sus tiempos. Dios obra cuando a Él le place. Deja que Él organice tu interior para que la circunstancia empiece a cambiar en el exterior. Padre amado, gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio tan inmenso que me das de poder compartir tu palabra, de poder hablar contigo, de poder conectarme con tu voluntad. Gracias porque la oración no es una obligación religiosa, sino una invitación de amor. Gracias porque no tenemos que llegar delante de ti con discursos perfectos, sino con un corazón sincero. Gracias porque tú conoces lo que sentimos antes que podamos ponerlo en palabras, y aún así nos sigues llamando a acercarnos, a derramarnos y a vivir en comunión contigo. Señor, hoy quiero pedirte que nos enseñes a orar de verdad, no solo a pedir, sino a rendirnos, no solo a hablar, sino a escucharte, no solo a presentarte nuestras necesidades, sino también a permitir tu voluntad ordene nuestro corazón. Perdónanos, Padre, por las veces en que hemos querido usar la oración para intentar controlar lo que solo a ti te corresponde. Perdónanos por las veces en las que hemos orado desde la ansiedad, desde esa desesperación o desde esa exigencia, olvidando que tú sigues siendo Dios y que tu voz y tu voluntad sigue siendo buena, agradable, perfecta, aun cuando no la entendamos. Hoy te entregamos nuestras peticiones, nuestros procesos, nuestras preguntas, nuestras lágrimas, nuestras cargas y nuestras esperas. Te entregamos las respuestas que anhelamos, las puertas que quisiéramos ver abiertas, las temporadas que quisiéramos que terminaran, las personas por las que estamos intercediendo y los dolores que todavía no sabemos cómo procesar. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos algo más profundo. Alinea nuestro corazón al tuyo. Enséñanos a decir con sinceridad, hágase tu voluntad. Enséñanos a confiar cuando no entendemos. Enséñanos a esperar sin endurecernos. Enséñanos a pedir con las manos abiertas. Enséñanos a descansar en tu carácter cuando no vemos todavía la respuesta. Si hay orgullo en nuestro corazón, quebrántalo. Si hay ansiedad, sosiégala. Danos paz, enséñanos a soltar. Sana nuestras heridas profundas. Quita toda idolatría escondida en nuestros deseos. Arráncalas con amor si hemos estado peleando con tu voluntad. Suaviza nuestro corazón y ayúdanos a rendirnos a ti. Señor, si hay algo por lo que estamos orando y en lo que tú quieres hacernos parte de la respuesta, muéstranoslo. Si estamos pidiendo obreros, despiértanos. Si somos nosotros quienes tienen que ser enviados, si estamos pidiendo consuelo para alguien, danos la valentía de acercarnos. Si estamos pidiendo restauración, muéstranos también lo que tú quieres trabajar en nosotros. Y papá, para la persona que hoy está cansada de esperar, te pido que la sostengas. Para aquellos que sienten que no hay una respuesta, que sea tu consuelo el principio de esa respuesta. Dale la paz para todo aquel que está luchando para no rendirse. Dale gracia
Y para todos nosotros, danos un corazón que no solo sepa pedir milagros, sino también que abrace el proceso de ser transformados por tu presencia. Gracias porque tú sigues oyendo, porque tú sigues obrando, porque aun cuando no entendemos lo que haces afuera, podemos confiar en lo que estás haciendo dentro de nosotros. Gracias porque tu presencia nunca se pierde en una oración sincera. Gracias porque tú eres el Dios que nos conoce. Aún antes del firmamento tú ya nos tenías pensado. Gracias porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén.